Secta Yen. Ten Tingshen de la secta Ten ha venido a desafiar. Ten Tingshen, has traído gente para desafiar a nuestra secta. ¿Qué quieres decir? La secta Yen ahora ya no tiene luchadores capaces. ¿Con qué derecho ocupáis la posición de la familia aristocrática número 1 de las artes marciales de Lin Chu? Yo, Ten Tingshen, no estoy convencido. Han pasado 100 años. Es hora de ceder el paso. Hoy he venido a lanzar un desafío. Ten Tingshen, la secta Ten ha sido establecida por menos de 10 años. Su fundación aún no es estable, mientras que mi secta Yen es una familia de artes marciales centenaria. ¿Qué tienes para compararte con nuestra secta Yen? Ten Tingshen, ¿de verdad crees que en mi secta Yen no queda nadie? Ya que hay gente. Por favor, den un paso al frente y acepten mi desafío. Hace tiempo que me resultáis desagradables. Si hay alguien capaz de luchar dentro de 3 meses en la arena, permitidme presenciarlo. Vete. Padre, Soy de edad avanzada y ya no tengo fuerzas para sostener a la secta Yen. Ten Tingshen tiene razón. La próxima generación de mi familia Yen, quedan pocos que todavía puedan luchar. Si esto continúa, la familia Yen tarde o temprano caerá de su posición como la principal en artes marciales y declinará. No, la secta Yen no debe arruinarse en mis manos. Padre, ¿por qué no adoptas mi sugerencia de seleccionar al líder de la secta Liang a través de una competición de artes marciales? Que el ganador asuma la importante responsabilidad de desarrollar la secta Liang. Está bien. Te escucharé. El tiempo apremia. La competición se celebrará dentro de 10 días. En la vida anterior, fue Liang Caochen quien pateó a ese hombre fuera de su silla de ruedas con una sola patada y se convirtió fácilmente en el líder de la secta. En esta vida, una oportunidad tan grande finalmente ha recaído en mí. Finalmente derroté a Xiao Jianing y me convertí en la esposa del líder de la secta. Finalmente puedo pisotear a Xiao Jianing bajo mis pies. padre, Xiao Qian lo sabe. Esta jugada es para pasar la posición de líder de la secta Yen a mi hermano menor. Ya que ese es el caso, estoy dispuesto a renunciar voluntariamente a la posición de líder de la secta Yen. No, eres el hijo mayor de la secta Yen. ¿Cómo puedes retirarte tan fácilmente? No puedes carecer tanto de confianza. Padre, apoyo tu decisión. Carta de desafío. De ahora en adelante, ya no eres la esposa de Yen Xiaoqian. Xiao Qian, si realmente te rindes y ceder ante el Yen Haochen con su crueldad, ciertamente no nos facilitará las cosas ni a ti ni a mí. En esta vida, por mi bien. Y también por el de Xiao Qian. Debemos asegurar que Xiao Qian se convierta en el líder de la secta. ¿Seguirá un lisiado como yo? Por supuesto, las cosas no serán fáciles. Xiao Qian, me has malinterpretado. Lo que quiero decir es: ¿qué puedo hacerte? El líder de la secta Yen. Convertirme en el líder de la secta Yen. No puedes ver mis piernas. Incluso si estoy bien versado en las artes marciales de la secta Yen, ¿de qué sirve? Soy simplemente un lisiado que ni siquiera puede ponerse de pie. Xiao Qian, puedo curar tus piernas. Por favor, créeme. En mi vida anterior, por un golpe de suerte, me convertí en discípula del dios de la medicina. La pierna de Xiao Qian, definitivamente puedo curarla. La curación a puerta cerrada requerirá al menos 10 días. Debo ganar tiempo para Xiao Qian, para que llegue a la competición de artes marciales. Ao Chen, padre eligió usar una competición de artes marciales para seleccionar al líder de la secta de la familia Liang. ¿No es esto obvio? Él quiere que seas el líder de la secta de la familia Liang, que no es así.
No es todo esto gracias a ti, mi capaz esposa. Mañana es la competición de artes marciales. Shao Qian todavía necesita tiempo en reclusión. Debo ayudar a Shao Qian. La escena del duelo. Hoy, mi secta Lien cambiará su sistema de herencia centenario. Juzgaremos por la habilidad en artes marciales. El más hábil ganará. Y asumirá el cargo de líder de la secta Lien. La competición comienza ahora. Cuñada. Podría estar asustado el hermano mayor. La competición ya ha comenzado. ¿Por qué no está aquí todavía el hermano mayor? La secta Liang siempre ha sido una secta fundada en la integridad. La prolongada ausencia del hermano mayor es verdaderamente excesiva, en mi opinión. Debería considerarse que ha perdido por incomparecencia. No. Padre. Por favor, espere un poco más por Shao Qian. Shao Qian definitivamente vendrá. Shao Qian debe salir exitosamente de la reclusión. Padre, Entonces, dale a Shao Qian el tiempo que tarda en quemarse una varilla de incienso. Una vez que el tiempo se acabe, se considerará una pérdida por incomparecencia. Solo queda el tiempo de una varilla de incienso. Debo salir del aislamiento lo más rápido posible. Mi hermano mayor, esto es, demasiado lento en una silla de ruedas. Probablemente no llegue hoy. Necesito aprovechar bien el tiempo por Shao Qian. Dado que ese es el caso, me casé con la familia Lien y soy la esposa del Yen Shao Qian. Marido y mujer son uno solo. Lucharé por él. Bien. Verdaderamente digna de ser una nuera de mi familia Lien, Shao Qian eligió una buena esposa. ¿Qué derecho tienes a luchar contra mí? ¿Estás segura? Esto es para la competición de selección de nuestro líder de la secta Lien. No es un juego. Padre, creo en Shao Qian. lucharás por él, pero tú no sabes artes marciales. Desde la infancia, te has mantenido encerrada en tu habitación, sin salir nunca de la casa. Hermana, ambas somos mujeres. Y tú no has practicado artes marciales. Las artes marciales no son algo que simplemente tengas. Estás buscando la muerte. Olvídate de luchar. Si es que puedes siquiera recibir un golpe de Ao Chen, eso sería impresionante. Sin embargo, ya que hermana lo desea, entonces yo, tu hermana menor, naturalmente apoyaré a hermana. Incluso si mueres aquí hoy. Mi hermano mayor ni siquiera vendrá a recoger tu cadáver. Es el Yin Shaoqian, no es más que un inútil. Es tan tímido que esta posición de líder de secta hoy ni siquiera se atreve a disputármela. Esta competición de artes marciales de hoy probablemente no se atreva a venir. No puedes hablar así de Shao Qian. Qué profundo afecto entre marido y mujer. Pero solo temo que mi hermano mayor, incluso si quisiera recoger tu cadáver, estando él en una silla de ruedas, me pregunto si podrá llegar a la arena antes de que estés completamente muerta. Primer joven maestro, la señora ha tomado tu lugar. Para ganarte tiempo. Basta de hablar. En ese caso, recibirás 3 patadas mías aquí hoy. Después de 3 patadas, si todavía puedes permanecer de pie aquí, entonces hoy le daré al Yin Shaoqian una oportunidad de entrar en la arena. Shao Qian. Creo en ti. Definitivamente puedes hacerlo. Solo 3 patadas, vamos. Bien. Entonces prepárate para recibirlas. Justo como se esperaba. Ella solo está buscando su propia muerte. Gente, ¿sabed qué? Es valioso conocer los propios límites. Especialmente, las mujeres que ni siquiera pueden atar un pollo. Ella realmente es solo una mujer. Al igual que mi hermano mayor. Ella ni siquiera puede resistir una patada mía. Y mucho menos 3 patadas.
Esta apariencia lamentable. Casándose con mi hermano mayor. Es verdaderamente una lástima. No puedes compararte con él. Ahora es el momento de la segunda patada. ¿Acaso ya no quiere vivir? ¿De verdad se atreve a recibir la segunda patada? Esta primera señora verdaderamente ama desesperadamente al primer joven maestro Lien. ¿De verdad está dispuesta a morir? Otra vez. Bien. ¿Quieres morir? Entonces hoy te concederé tu deseo. Solo estás siendo terca. Ya estás así. Y aún así tu marido no viene a salvarte. Solo espera obedientemente la muerte. Hermana, parece que esta posición de esposa del líder de la secta ahora es mía. Debería ser mía. Está destinada a ser mía. Ella de verdad se levantó de nuevo. De verdad resistió 2 patadas. Apenas puedo creerlo. Chao, Jianing. No tientes a la suerte. No sigas forzándote aquí. Si sabes lo que te conviene, ríndete. En nombre de tu marido, renuncia a la posición de líder de secta. De lo contrario, esta próxima patada mía verdaderamente te quitará la vida. Shao Qian. Creo que en esta vida puedes cambiar nuestro destino. Definitivamente te convertirás en el líder de la secta Lien. Todavía queda una patada más. Padre. Creo en Shao Qian. Definitivamente vendrá. Él es la esperanza de la secta Lien. Definitivamente vendrá. Jianing. Rindámonos ya. La familia Yen, al casarse con una nuera como tú, es verdaderamente bendecida por 3 vidas. Baja rápido. Mientras padre esté aquí, la familia Yen te garantiza a ti y a Shao Qian un lugar. No. No bajaré. Estoy esperando a Shao Qian. Definitivamente vendrá. Debo esperarlo. Conmigo aquí. El líder de la secta de esta generación definitivamente será él. Hermana, todavía estás esperando que tu marido venga a salvarte. Quizás ya se está escondiendo en algún lugar, esperando verte convertida en el hazme reír. Jianing, ¿por qué te sometes a esto? Vamos. De acuerdo. Todos lo han visto. Esto es algo que mi cuñada se ha buscado. Ella me obligó a quitarle la vida. Joven maestro mayor, la señora ha sido gravemente herida. Ya que ese es el caso, entonces hoy usaré tu sangre fresca para consagrar mi posición como líder de secta. Muere. Tu oponente soy yo. Yen Shao Qian, tu pierna. Está el segundo hermano menor infeliz. ¿De verme ponerme de pie? Dios mío, la primera señora Lien es verdaderamente demasiado asombrosa. De hecho, curó la pierna lisiada del joven maestro. No solo está curada, sino que sus artes marciales también se han fortalecido. La primera señora es verdaderamente una esposa virtuosa y una médica divina. Una montaña no puede albergar 2 tigres. Creo que con nuestra primera señora aquí, la posición de líder de la secta aún es incierto en quién recaerá. Esta mujer realmente sabe cómo robar el protagonismo. Gracias por darme tiempo. ¿Cómo estás? Shao Qian finalmente lo logró. Finalmente puedes levantarte. Puedes recuperar lo que pertenece a ti. Lien Haochan es simplemente indigno de sentarse en el puesto de líder de la secta Lien. Afortunadamente, Shao Qian finalmente se puso de pie. En esta generación, la posición de líder de la secta debe pertenecer a Shao Qian. Incluso si ahora tienes suerte y lo curaste. Él está de pie ahora, pero definitivamente seguirá siendo una persona inútil. Xiao Jianing, cuando aprendiste habilidades médicas, ¿cómo es que yo no lo sabía? Maldita mujer. ¿Qué otros trucos puedes hacer?
Xiao Qian, eres verdaderamente sobresaliente. Tu padre finalmente ha vivido para verte levantarte de nuevo. El cielo tiene ojos. Bendiciendo a mi familia Lien, para que prospere eternamente. Cuñada, ¿cómo está mi pierna? No necesitas preocuparte demasiado. Hermano mayor, ya que estás aquí, no tensarse en una guerra de palabras con una mujer. Hoy, tú y yo, hermanos, deberíamos tener un buen combate. No dejemos que este buen día se desperdicie. También dejará que tu hermano menor vea cuánto poder le queda a un hermano mayor todavía. Xiao Qian. Hermano mayor, levántate y continúa. ¿Qué pasó? Realmente pensé que se había recuperado por completo. De hecho, deberías permanecer toda la vida, como un plebeyo. Y todavía quieres levantarte y competir conmigo por la posición de líder de secta. Ni siquiera consideres si eres digno. ¿Se acabó? Mi cultivo aún no se ha recuperado completamente. Justo ahora estaba demasiado preocupado por Jianin, así que forcé mi cultivo para apresurarme hasta aquí. Esta situación es verdaderamente complicada ahora. Xiao Qian, tus piernas no estaban ya curadas. ¿Por qué está así? ¿Qué salió mal exactamente? No es nada. Mi cultivo aún no se ha recuperado. Y forcé mi cultivo de nuevo justo ahora. Me temo que ahora será muy difícil volver a ponerme de pie. Digo, cuñada, no eres más que una mujer de los aposentos interiores. Realmente te crees una sanadora milagrosa. El cuerpo del joven maestro mayor está al límite de sus fuerzas. No importa cuánto esfuerzo ponga la primera señora. No puede cambiar el destino del joven maestro mayor. Y todavía montas tal espectáculo. Es verdaderamente una vergüenza total. Creo que la primera señora realmente intentó robar un pollo, pero fracasó. Y perdió el arroz. Hermana, ¿qué hay de ti ahora? Simplemente acuéstate en la misma cama con hermano mayor. De ahora en adelante, si no hay nada importante, tampoco salgas. No te preocupes, el futuro de la secta Lian lo continuaremos, Ao Chen y yo, para desarrollarlo gloriosamente. Cállate. Mujer cruel como tú. Deja de maldecir a Xiao Qian. Xiao Qian definitivamente podrá levantarse en el futuro. Creo que tú realmente estás negándote a rendirte hasta quedar sin salida. ¿De verdad te consideras alguna clase de gran Luo inmortal? Él definitivamente puede levantarse. Tales palabras es mejor que no se digan. Cuñada, te aconsejo que todavía veas claramente la realidad. Sométete obedientemente a mí y conviértete en sirvienta. De esta manera, quizás tus días futuros sean un poco más fáciles. Xiao Jianing, considerando que eres mi hermana mayor, no te pondré las cosas difíciles. ¿Qué te parece esto? Te arrodillas e imitas 2 ladridos de perro para mí. Después, te garantizo que tú y hermano mayor tendrán una comida caliente para comer. Nunca. Ustedes 2 individuos despreciables son simplemente indignos de sus posiciones. Hermano mayor, tú también lo viste. La cuñada habló irrespetuosamente. Hoy yo le haré ver bien lo que significa la verdadera indignidad de una posición. Lien Haochen, gente como tú, definitivamente no mantendrá firmemente para siempre la posición de líder de la secta. Eventualmente subirás alto solo para caer estrepitosamente. Hermano mayor, dices que no puedo sentarme firmemente. Podría ser que tengo que ser como tú y convertirme en un lisiado. Solo entonces podré sentarme firmemente, solo porque puedo estar de pie aquí hoy. Nunca podrás compararte conmigo. Lien Haochen espera que, un día, cuando me pare frente a ti, no estés arrodillado en el suelo, rogándome que te perdone. Hermano mayor, quizás estás sufriendo de algún tipo de delirio. Ni siquiera hablemos de si puedes levantarte, tu pierna acaba de recuperarse. ¿Y a qué estado se ha recuperado tu cultivación? Todavía no está claro. ¿Qué te parece esto? Hermano mayor, hoy te arrastras bajo mi entrepierna y pasas. Entonces los dejaré ir a todos. ¿Qué tal? Lien Haochen, pase lo que pase, sigue siendo tu hermano mayor. ¿Cómo puedes humillarlo así? Ya que la cuñada mayor no está dispuesta, entonces no me culpes por ser descortés. Hoy, en la arena de artes marciales, estamos combatiendo entre nosotros. Cada uno depende de sus propias habilidades. Si el hermano mayor sufriera algún accidente más adelante, yo creo, padre no me culparía a mí, su único candidato restante, ¿o sí? Jianin. Jianin, ¿por qué eres tan tonta? Xiao Jianing es solo un hombre. ¿Cómo puedes ser tan imprudente por él? Realmente solo tienes una vida.
Shao Qian. Ser o no ser el líder de la secta no importa. Quiero que vivas. Digo, hermana, si tú misma no valoras tu propia vida, entonces no culpes a nuestro Hao Chen por ser demasiado duro contigo. Qué profundo afecto, en verdad. Cuñada, ¿por qué llegar a tales extremos por el hermano mayor? Hasta ese punto. No te preocupes. Después de que el hermano mayor muera, Yo definitivamente, como el líder de la secta Lien, te encontraré un buen matrimonio. Solo temo que para entonces no te querrán a ti, una mujer 2 veces casada, y te despreciarán por este cuerpo marchito. Ustedes dos canallas desvergonzados. Si la secta Lien cae en sus manos, seguramente estará completamente arruinada. ¿Y qué? Aún así, la secta Lien no es más que mi juguete. Hermana, parece que la posición de señora de la secta Liang está destinada a ser mía. Segundo hermano, no hables tan pronto. Esta persona inútil, ¿cómo se levantó de nuevo? Hermano mayor, como puedes levantarte en un momento, y no al siguiente, si sigues así, deberías ir a la compañía de ópera en el sur de la ciudad, y hacer trucos de magia. Lien Hao Chen, no seas como una mujer, perdiendo el tiempo. Si eres un hombre, entonces nosotros dos tendremos un justo y debido enfrentamiento. Ya que el hermano mayor se niega a admitir la derrota. Entonces yo, tu hermano menor, te satisfaré. También es bueno dejar que el hermano mayor conozca tus propias capacidades. No, después de que dejes la secta Lien, hagas el ridículo. ¿Te atreves a lastimar a Jianing? Bien, muy bien. Ahora es mi turno. No me culpes por ser despiadado. Yo tampoco escatimaré esfuerzos. Con solo esta habilidad, y todavía quieres competir conmigo. Esta posición de líder de secta está destinada a ser mía. En mi opinión, el joven maestro mayor se lo merece. Ya golpeado hasta este estado, y todavía intentando hacerse el fuerte, ahora que ha sido golpeado, ni siquiera puede despertar. Padre, esta competición de artes marciales ya ha terminado. Gané por completo. Padre, por favor, mira. Todos. Después de esta selección a través de la competición de artes marciales, anuncio Lien Hao Chen como el vencedor final para asumir el cargo de líder de la secta Lien. Su esposa, Chao Manxi, como la esposa del líder de la secta. La ceremonia de sucesión se celebrará 3 días después. Gracias, padre. Hao Chen, eso es genial. ¿De qué hay que estar orgulloso? Esta posición de líder de secta estaba destinada a ser mía. No estaba esto ya esperado. Felicidades, segundo joven maestro. Felicidades, joven señora. Ustedes dos son claramente individuos capaces. Bajo el liderazgo de ustedes dos, la secta Lien seguramente creará una gloria sin precedentes. La forma en que dices eso, ¿por qué sigues llamándolos joven maestro y joven señora? Deberías cambiar tu forma de dirigirte a ellos. Mírenme, estoy realmente confundido. Felicidades, líder de la secta Lien. Felicidades, esposa del líder de la secta. Gracias a todos. 3 días después, recuerden venir a mi ceremonia de sucesión. Xiao Jianing, en esta vida, es tu turno de estar atrapada con un marido así. Veamos cómo puedes seguir compitiendo conmigo. Tendrás mucho que sufrir más tarde. En esta vida, deberías experimentar todo el sufrimiento que he soportado. De nuevo. Shao Qian, estás bien. No me asustes. Originalmente pensé que Shao Qian esta vez finalmente sería capaz de levantarse. No esperaba que todavía estuviera esperando demasiado. Parece que esto es el destino. Jianing, llevemos a Shao Qian de vuelta para encontrar un médico. No te preocupes, Shao Qian es una buena persona y las buenas personas son bendecidas por el cielo. Definitivamente estará bien. Liang Shaoqian, en tu vida anterior, no me despreciaste. En esta vida, te enviaré a encontrarte con el rey del infierno, mi querida hermana.
El sabor de ser pisoteada por mí. No está mal, ¿verdad? Pronto podrás ir a acompañar a ese hombre, Liang Shaoqian. Hijo mío, Padre. Dices que Shaoqian estará bien. no te preocupes. El Dr. Liu llegará en breve. Shaoqian definitivamente estará bien. Debemos creer en él. Lo suficientemente fuerte. Dr. Liu, por favor, le ruego que eche un vistazo rápidamente. Mi hijo, él, ha estado inconsciente. ¿Cómo se lesionó tan gravemente el joven maestro? Dr. Liu, le ruego, debe hacer todo lo posible. Mi hijo no puede estar en problemas. No es que no esté dispuesto a hacer mi mejor esfuerzo. Es solo que el joven maestro ya ha sufrido lesiones en sus órganos internos. Y su meridiano del corazón está dañado. Mis habilidades médicas no son competentes. Realmente soy incapaz de revertir la situación. No, Dr. Liu. Le ruego que eche otro buen vistazo. Absolutamente no puede rendirse con él. Creo que todos ustedes deberían prepararse para el funeral lo antes posible. ¿Será que en esta vida todavía no podemos cambiar nuestro destino predestinado? Parece que realmente es la voluntad del cielo. Déjalo. Jianing, quédate aquí con Shaoqian. Iré a despedir al Dr. Liu. No, eso no está bien. Todavía hay otra manera. El Dr. Divino Chan es experto en dolencias del meridiano del corazón. Creo. Definitivamente tiene una manera de curarte. Iré a rogarle de inmediato. Shaoqian. Debes resistir. Espérame. Shaoqian. En esta vida, incluso si no puedes convertirte en el jefe de la secta Al Yen, y yo no puedo convertirme en la esposa del líder de la secta Al Yen, definitivamente voy a luchar para que tengamos un buen final. Dr. Divino Chan. El meridiano del corazón de mi esposo está dañado, y verdaderamente no hay otra manera. Por favor, ayude a salvarlo. Dr. Divino Chan. Estoy realmente desesperada. Usted es mi última esperanza. Si no existe, seguiré arrodillada aquí. Se lo ruego. Puede irse. Hace años que no me preocupo por lo mundano. Durante este tiempo, muchos han venido a rogarme. Y usted no es el único que me pide que descienda de la montaña, pero nunca hago excepciones. No. Entonces rogaré más que los demás. Y me arrodillaré más que los demás. Seguramente verá mi sinceridad. De verdad quiero salvar a mi esposo. Niño tonto. Niño tonto. Me temo que si esto continúa, mis piernas tampoco se salven. Que así sea. Mientras pueda persuadir al Dr. Divino Chan para que salve a Shaoqian. Entonces mis piernas, no importa lo que les pase. Dr. Divino. Dr. Divino. Se lo ruego, por favor, salve a mi esposo. Dr. Divino. Se lo ruego. Dr. Divino. Eres solo una mujer débil. Sin embargo, posees una sinceridad tan grande. Doctor Divino Chan. Rogando por medicina para tu esposo. ¿Dónde hay suma sinceridad? Incluso el metal y la piedra pueden partirse. Vámonos. Si esto continúa, tu cuerpo se arruinará. El Dr. Divino Chan ya ha sido invitado. Shaoqian. En esta vida, definitivamente seré capaz de cambiar nuestro destino. Se esforzó demasiado. Esposo mío, en mi momento de crisis, activaste tu poder a la fuerza para salvarme. Todo es culpa mía por no detenerlo. No hablemos de esto por ahora. Tú vigílalo. Iré a decoctar la medicina. Shaoqian.
¿Cómo pudiste ser tan tonto? Delante de padre. Liang Haochen y Chao Manshi. Pase lo que pase, no se atreverían a golpearme hasta la muerte. ¿Por qué tuviste que correr tal riesgo? Esta es medicina para proteger el meridiano del corazón. Mientras beba esta medicina, su meridiano del corazón se salvará. Mientras sobreviva esta noche, vivirá. Muchas gracias, doctor divino. Por favor, vaya a descansar primero. Shao Qian. Tú también debes luchar por ti mismo. El doctor divino dijo que mientras puedas superar esta noche, vivirás. Se acabó. Con razón el doctor divino dijo que tenía que superar esta noche. Shao Qian en realidad tiene fiebre. Shao Qian. Debes recuperarte. No puedes caer de ninguna manera en las manos del Liang Haochen y Chao Manshi. Debes abrir los ojos. Te estoy esperando aquí. Shao Qian. ¿Estás despierto? Jianin. Te has esforzado mucho. ¿Cómo podría quedarme de brazos cruzados y verte morir? Esto es lo que debo hacer. Cierto. El doctor Divino Chan está justo al lado. Iré a invitarlo para que te examine y te trate. Tener una esposa como esta. ¿Qué más podría pedir un esposo? Tu cuerpo está gravemente agotado. Aunque estés consciente, para poder levantarte de nuevo y recuperar tu cultivo, necesitarás un ginseng milenario como medicina. Un ginseng de 1000 años. Aunque no es común. Mientras busques con cuidado. No es difícil de encontrar. Eso es incorrecto. Este ginseng debe crecer naturalmente en una montaña y debe brotar durante 1000 años. Echar raíces durante 1000 años. Soportar el viento y el sol durante 1000 años. Absorbiendo la esencia del cielo y la tierra. Aunque se dice que son 1000 años. En realidad son 3000 años. 3000 años. Y debe crecer naturalmente en una montaña. Parece que mi pierna ya es un resultado predestinado. No importa. Todo es el destino. Todos ustedes deberían regresar. El ginseng que mi madre me dejó en aquel entonces. Es exactamente de lo que habló el doctor divino. Un ginseng de montaña nevada de 3000 años. Pero después, parece que se lo di a Chao Manshi. Shao Qian, no te desanimes. Sé dónde hay un ginseng de 3000 años. Cuando Chao Manshi tuvo su ceremonia de mayoría de edad, se lo di como regalo, ya que ese es el caso. Iré a buscarla y lo recuperaré. Si ese es el caso, entonces eso sería maravilloso. De esta manera, no solo recuperarás tu cuerpo, sino que también tu poder aumentará enormemente. Pero Chao Manshi, ella. Ustedes dos hermanas. Ahora están unidas en apariencia pero divididas de corazón. Me temo que ella no estará dispuesta a dártelo. No te preocupes. Tengo mi propia manera. Hao Chen, de ahora en adelante, la secta Lien te será confiada. Debes recordar que todo debe priorizar a la secta Lien. No importa lo que hagas o qué decisiones tomes, debes pensar 3 veces antes de actuar. Padre, gracias por tu confianza y alta estima. Después de heredar hoy la posición de líder de la secta Lien, ciertamente seré más diligente y aseguraré que nuestra secta Lien prospere y se expanda, creando nuevas glorias. Felicidades al nuevo líder de la secta por la ascensión. Que la secta Lien prospere por miles de generaciones. Parece que esta posición de esposa del líder de la secta es verdaderamente cómoda para sentarse. La tela de esta ropa es más lujosa y suave que cualquiera que haya usado en mis 2 vidas. Solo pensar que Xiao Jianing estará por siempre pisoteada por mí en esta vida. Mi corazón se sintió encantado. De la bienvenida a la esposa del líder de la secta. Hao Chen. Nosotros, marido y mujer, de la mano. Vámonos juntos.
Ao Chen, ¿por qué no te vas? La esposa del líder de la secta está aquí. Ao Chen, ¿qué está pasando? ¿Por qué está ella aquí? ¿Qué quieres decir con qué está pasando? La verdad ya está ante tus ojos. ¿Qué más hay que preguntar? Imposible. Tú, ¿por qué llevas la misma ropa que yo? Chao Manshi. No te das cuenta. La esposa del líder de la secta. ¿Qué tanto has anhelado? Todavía no eres tú. Yo soy la esposa del líder de la secta. Xiao Jianing. Liang Kao Chen es mi marido. La posición de esposa del líder de la secta es naturalmente mía. Tú, una viuda cuyo marido está a punto de morir. ¿Con qué derecho llevas la misma ropa que yo? Quítatelos. Tú dile a ella. ¿De quién es la posición? De la esposa del líder de la secta en verdad. Quítate del camino. No seas irrespetuoso con la cuñada mayor. Guardias. Arránquenle la ropa. De su cuerpo. A partir de hoy. La esposa del líder de la secta Lien es Chao Jianing. Liang Kao Chen, estás loco. Xiao Jianing es tu propia cuñada. Que hagas esto es simplemente ir contra toda ética y moral. La posición de esposa del líder de la secta debería ser legítimamente mía. Chao Manshi. Cuando yo, Lien Haochen, hago las cosas, no necesito que me señales. Dime, ¿le diste algún tipo de poción de hechicería? De lo contrario, porque él, hoy, anunciaría que eres la esposa del líder de la secta Liang. ¿Qué métodos usaste? Chao Manshi. No te busques problemas. No pensaste que definitivamente te convertirías en la esposa del líder de la secta. No creíste que la victoria estaba en tus manos. Yo no robé tu posición como esposa del líder de la secta, porque originalmente era mía. Mi condición es esta. La cuñada mayor debe convertirse en mi mujer. Justo como esperaba. Lien Haochen. ¿Tienes algún sentido de ética y moral en tu corazón? Soy tu cuñada mayor. ¿Cómo te atreves a pedirme que sea tu mujer? Si la cuñada mayor quiere salvar a este hombre, ni siquiera estás dispuesto a sacrificarte. El plan que he trazado finalmente está a punto de cerrarse. Chao Manshi. Lo que quieres en esta vida. La posición de esposa del líder de la secta. Todavía no puedes conseguirlo. Yo no hago las cosas a escondidas. ¿Quieres que acepte tus condiciones? Debe ser en la ceremonia de sucesión de mañana. Para casarte conmigo abierta y honorablemente. Esto. ¿Cómo? ¿Quieres que pase toda mi vida siendo tu amante secreta? Bien. Acepto tu condición. Pero para evitar que te retractes de tu palabra, este ginseng te lo daré mañana por la mañana, cuando te pongas tus túnicas de investidura. Yo soy la esposa del líder de la secta. Fue tan difícil en esta vida finalmente sentarme en la posición de esposa del líder de la secta. Fue tan difícil. Para finalmente pisotear a Xiao Jianing, debo vivir de nuevo el tipo de vida humillante que tuve en mi vida anterior. No. Absolutamente no permitiré que tal cosa suceda. Ao Chen, mírame. Somos marido y mujer, unidos por el cielo y la tierra. ¿Cómo puedes estar tan encaprichado con esta mujer? Quítate de mi camino. ¿Por qué no buscas la razón dentro de ti mismo? Cuando se trata de asuntos entre marido y mujer, no eres bueno en esto, ni bueno en aquello. No quiero pasar toda mi vida con un pescado muerto. Así que por eso pensé que ya había dominado a Liang Kao Chen. No esperaba. Lo hizo sentir insatisfecho. Ao Chen, me equivoqué. Mientras no te divorcies de mí, a partir de hoy, juega como quieras. Es demasiado tarde. Ahora, cada vez que te veo, pierdo el apetito. No puedo reunir ni siquiera una pizca de interés en ti. Sal de aquí inmediatamente. ¿Por qué se convirtió en esta situación actual? ¿Por qué? Xiao Jianing. Todo es por tu culpa, mujer. ¿Cómo te atreves a seducir al marido de tu propia hermana? Xiao Jianing. Claramente elegí el mismo camino que tú en la vida anterior. ¿Por qué terminé así? Porque tu corazón no es recto. Así que no importa cuántas veces reinicies, nunca conseguirás lo que deseas. ¿Tonterías? ¿Estás diciendo tonterías? Esta es tu propia elección. No puedes culpar a nadie más. Xiao Jianing, te mereces morir. Debiste habérmelo dicho antes. Te mataré ahora mismo. Vieja loca, ya has montado suficiente escándalo. Liang Kao Chen, me estás dejando. Solo para casarte con tu propia cuñada. Pase lo que pase, ella sigue siendo una viuda. Una mujer que se ha vuelto a casar. Simplemente no es digna de ti. ¿Y qué? No me importa. Me casaré con Chao Jianing. Está decidido. La posición de esposa del líder de la secta Lien no pertenece a nadie más que a ella. Ao Chen,
No puedes hacerme esto. La posición de esposa del líder de la secta Liang es mía. Basta. Esto es simplemente indignante. Padre, Lien Shaoqian es un lisiado. Él no puede darle a la cuñada mayor ninguna seguridad, ni tampoco puede darle felicidad a la cuñada mayor. Además, la cuñada mayor y yo estamos mutuamente dispuestos. Ella está dispuesta a casarse conmigo. ¿Qué hay de malo en eso? Padre, yo fundamentalmente no quiero al Lien Haochan. Todas las acciones de la nuera Aoi son puramente por coacción e impotencia. Lien Haochan, le haré saber a tu padre tus verdaderos colores. Lo que dijiste es verdad. Padre no lo cree. Y puedo entenderlo. La nuera originalmente tenía la intención hoy, cuando fuera forzada a la desesperación, de golpearme la cabeza y morir aquí. Ahora, usaré mi muerte para probar mi inocencia. Bien. Mujer astuta. De hecho, tú por Lien Shaoqian me engañaste. ¿Qué tiene de bueno Lien Shaoqian? De hecho, por él me tomaste el pelo. Te lo digo hoy. Te casarás hoy. Quieras o no. Incluso si muero, no me casaré contigo. De todos modos, Shaoqian ya comido el ginseng. No tengo remordimientos al morir. Bien. ¿Prefieres morir antes que casarte conmigo? Entonces te concederé tu deseo hoy. Quítate del medio, canalla. Como pude haber dado a luz a un desgraciado como tú. Padre e hijo finalmente se han vuelto uno contra el otro. Tu posición como líder de la secta ya no es segura. Haochen, detente ahora. Soy tu esposa. ¿Cómo puedes, por ella, hacer tal cosa? Anuncia rápidamente a todos que yo soy la esposa del líder de la secta Liang. Bastardo, ¿te atreves a coaccionar a tu cuñada mayor? Una cuñada mayor es como una madre. ¿De verdad te atreves a cometer un acto tan impío y rebelde? En tus ojos, ¿queda algún sentido de ética y moralidad? Viejo, cállate. ¿Qué dijiste? Tú. Repite eso. Criatura miserable. Semejantes palabras rebeldes, ¿te atreves a pronunciar? Viejo. Incluso si digo estas palabras 800 veces, aún puedo decirlas. Hoy me casaré con Chao Jianing. Estoy decidido a casarme con ella. Tú. Desgraciado impío. Tu viejo aún no está muerto. No voy a aceptar en absoluto este matrimonio absurdo. Y ni se te ocurra permitir que otros señalen con el dedo la dignidad de nuestra vieja familia Lien, viejo. ¿Y qué sí es hoy? Ahora yo soy el jefe de la secta Lien. La secta Lien es ahora mi dominio. Lo que yo quiera, así será. Liang Haochen, tú, para casarte con ella. De hecho, abandonaste. Yo, tu esposa original. Y de hecho, ¿te estás casando con esta mujer? Cierra la boca. Deja de decirme tonterías. Hoy me casaré con Chao Jianing. Incluso si viniera un gran inmortal WoW, sería inútil. No. Si insistes en hacer esto, primero pasa por encima de tu padre. Viejo. Te lo digo. Ya he sucedido en el puesto. Estés aquí o no, ya no importa. Tú. Padre, esta es su verdadera cara. Bien. Viejo. Ya es hora de que aprendas a callarte. Canalla. No debía haberte entregado la secta Lien. A ti. Haciendo las cosas de esta manera. La secta Lien tarde o temprano será arruinada en tus manos. Estás diciendo tonterías. En mis manos, la secta Lien solo mejorará cada vez más. Si no me das la secta Lien a mí, tienes la intención de dársela a ese hombre Lien Shaoqian. Una desgracia familiar. Es mi culpa por no haber criado bien a este hijo impío. He avergonzado a mis antepasados. Lien Haochan, estás simplemente desquiciado. ¿Cómo puedes ponerle las manos encima? Tu propio padre. Eres indigno de ser el jefe de la secta Lien. Cuñada, este es un asunto entre hombres. Ahora, es hora de tratar el asunto entre nosotros dos. ¿Qué quieres hacer? Prefiero morir antes que casarme contigo. Ya que te niegas a aceptar mi amabilidad. Te atreviste a engañarme. Entonces hoy haré que pagues el precio. ¿Qué estás haciendo, canalla? Suéltame. No estás indispuesta a realizar la ceremonia de boda conmigo. Entonces yo, delante de todos, te tomaré. Veamos si tú tendrás la cara para volver a salir. Lien Haochan. Canalla. Tu hermano está actualmente en cama. Su vida pende de un hilo. Y sin embargo, tú haces algo tan despreciable como forzar a tu cuñada. Xiao Jianing, deja de actuar aquí, haciéndote la víctima mientras eres una intrigante.
Si no fuera por ti, esta mujer, usando tus intrigas para seducir a Liang Gaochen, él no me habría abandonado a mí, su esposa original, para casarse contigo, un producto de segunda mano. Ustedes dos están confabulados. Y no tendrán un buen final. Vamos, cuñada, no puedo esperar más. ¿Por qué debe serlo por Yen Xiaoqian? Ese hombre, una viuda. Más te vale seguirme. Liang Gaochen, eres simplemente una deshonra para la familia Yen. Y para tus ancestros, lárgate de mi vista. Xiaoqian. Finalmente estás aquí. Estás bien. Te has recuperado por completo. Me he recuperado por completo. Jianin, gracias por la medicina que obtuviste para mí. Llegué tarde y te hice sufrir. Es bueno que estés bien. No te preocupes. Todo está bajo mi control. Yen Xiaoqian. De verdad que no esperaba. Que tú, un lisiado, realmente te levantaras de nuevo. Liang Gaochen, yo tampoco esperaba realmente que la secta Yen produjera a alguien como tú. Un individuo desquiciado, herir gravemente a tu padre, codiciar a tu cuñada. Te queda algo de decencia y vergüenza. Solo eres un lisiado. No podía soportar ver a la cuñada vivir como una viuda contigo. Por lo tanto, quería ayudarla. Mide tus palabras. Esto es claramente coerción. ¿Y qué si lo es? Déjame decirte, realmente no esperaba que te atrevieras a venir a arrebatar a la novia hoy. Parece que no te di suficiente paliza la última vez, ¿verdad? ¿Qué clase de secuestro de novia? Estas palabras tuyas, saliendo de tu propia boca, ¿no te parecen ridículas? Simplemente estoy recuperando a mi propia esposa. ¿Dónde está el secuestro de novia? Xiaoqian, no esperaba que tú realmente te levantaras de nuevo. Verdaderamente, los ancestros nos bendicen y no permiten que el linaje de la secta Yen termine. Este gran drama finalmente ha concluido. Xiaoqian, rápidamente por mí, encárgate de este miserable. Él ignora la ética humana. Simplemente es un forajido. Viejo. Incluso si Liang Xiaoqian se levanta de nuevo y qué. La última vez en la arena. No fue derrotado por mí de todos modos. Él es solo un oponente derrotado. ¿Qué puedes hacerme? Basta de hablar. Esta vez quien gana y quien pierde aún no es seguro. De hecho, has mejorado desde la última vez. Pero creo que esta es la fuerza máxima del hermano mayor, ¿no es así? Ahora es mi turno. Solo espera obedientemente a morir. Quien vive y quien muere, solo lo sabremos después de luchar. Estás buscando la muerte. Liang Gaochen. En primer lugar, atacaste a tu padre, sin tener en cuenta el bien y el mal. En segundo lugar, despreciaste a tu hermano mayor, ignoraste el vínculo de hermandad. En tercer lugar, codiciaste a tu cuñada, lo cual es completamente desquiciado. Estos 3 cargos, ¿los admites o no? No admito que estoy equivocado. Te lo estoy diciendo. Ahora soy el maestro de la secta Yen. No puedes tratarme así. Que la secta Yen tenga un maestro de secta como tú es verdaderamente lamentable. Tu temperamento es errático. Tarde o temprano, traerás a la secta Yen un desastre total. Hoy, actuaré en nombre del cielo y lidiaré tus artes marciales. Simplemente no eres digno de ser un miembro de la familia Yen. Hermano mayor, me equivoqué. Sé que me equivoqué. Me mimaste más cuando era pequeño. Incluso te ayudé antes. Liang Gaochen, si hubiera sabido que terminarías así, preferiría que no existieran tales afectos de la infancia entre nosotros. Nunca imaginé que ustedes, hermanos, terminarían así. Xiaoqian, solo perdona su vida. Échalo. De la secta Yen. Padre, sé que me equivoqué. Padre. No puedes tratarme así. Somos padre e hijo, padre. Padre, ¿cómo deberíamos tratar con la esposa de mi hermano menor? Échala a ella y a ese bastardo. Juntos de la secta Yen. No pueden echarme. Si realmente fuera expulsada con Liang Gaochen, de la secta Liang, entonces nunca más podría convertirme en la esposa del líder de la secta. Mientras pueda permanecer en la secta Liang, todavía tengo una oportunidad. En esta vida, pase lo que pase, me convertiré en la esposa del líder de la secta. Hermana, por favor, ruega a hermano mayor y a padre por clemencia. Fui obligado por Aochen. No tuve otra opción. Sé que me equivoqué. Soy una mujer débil. Si soy expulsada de la familia Liang, no tendré forma de sobrevivir. Chao Manchi, en realidad no sabes que te equivocaste. Simplemente no quieres dejar la secta al Yen. Eres ras ya renunciar a la secta al Yen y al puesto de esposa del maestro de la secta. Hermano mayor, te lo ruego, por favor déjame ir. Si Aochen me lleva, me torturará hasta la muerte. Te mereces todo eso. Ustedes dos, marido y mujer.
Se confabularon en la villanía y humillaron a Jianin. De ahora en adelante, cualquiera que sea la vida que ustedes dos, marido y mujer, puedan llevar, se lo habrán buscado ustedes mismos. Parece que no tengo más remedio que quemar mis naves. Padre. Estoy embarazada. Es un linaje de la familia Liang. El hijo de Liang Gaochen en mi vientre. Aunque él ahora ha sido expulsado de la familia, el linaje de la familia Liang en mi vientre es inocente. Padre. Usted no querría ver a un niño tan joven vagando por las calles, ¿no verdad? Ya que ese es el caso, entonces puedes permanecer en la familia Lien. Después de dar a luz, te irás por tu cuenta. Gracias, padre. Xiao Qian. No esperaba que pudieras levantarte de nuevo. Y además, tu cultivación se recuperaría tan rápido. Esto es verdaderamente una bendición para la secta Lien. Padre. Todo esto es gracias a Jianin. Si yo no hubiera casado con una esposa tan buena y virtuosa, mi pierna, me temo, tampoco habría podido levantarse. Al verlos a ustedes dos así, estoy muy complacido. Anuncio. Con efecto inmediato. Lien Xiaoqian asume oficialmente como el jefe de la familia Lien. Su esposa es la esposa del líder de la secta Lien. Xiao Jianing. No esperaba que en esta vida volviera a ser pisoteada por ti. Liang Xiaoqian, en esta vida, en realidad se levantó de nuevo. Si pudiera derrotar a Liang Xiaoqian, la posición de esposa del líder de la secta, todavía tendría una oportunidad de ser mía. Xiaoqian. Gracias por salvarme hoy. Debería ser yo quien te dé las gracias. ¿Qué virtud o habilidad poseo yo, Lien Xiaoqian, para casarme con una esposa tan buena y virtuosa como tú? Afortunadamente, todo se ha resuelto. Ambos estamos bien. Jianin. De ahora en adelante te protegeré completamente. De ahora en adelante. Vivamos bien nuestras vidas. Hermana, ¿a dónde vas? ¿Qué tiene que ver contigo a dónde voy? ¿Qué nueva treta intentas ahora? Mira lo que dices, hermana. Nosotras dos hermanas, no hemos ido de compras juntas en mucho tiempo, ¿verdad? También quería conocerte mejor y estrechar nuestros lazos. No creo que la relación entre nosotras sea tan profunda. Anteriormente me colmaste de insultos. ¿Cómo es posible que no lo recuerdes? Hermana, antes de esto, lo que hice fue, de hecho, incorrecto. Sin embargo, ya me disculpé contigo, no es así. El pequeño en mi vientre quiere comer pasteles, como tía. No deberías ir a comprar algunos. Si quiere pasteles, puedes ir a comprarlos. No tengo tiempo ahora mismo. Entonces, iré a decirle a padre que tú, al haberte convertido en la esposa del líder de la secta Liang, me estás maltratando, y maltratando el linaje de la familia Liang. Canalla. Entonces, hermana, ¿aceptas venir conmigo ahora? Vámonos. Xiao Jianing. Este es un gran regalo que he preparado para ti. Debes disfrutarlo a fondo. Mi querida cuñada. Nuestra noche de bodas fue arruinada la última vez. Hoy vamos a compensarlo todo. Liang Gaochen. No me decepciones. La buena vida por el resto de mi vida depende de si puedes llevar a cabo esta tarea. Jianin. Jianin. Extraño. Jianin hoy no me dijo que iba a salir. ¿Cómo es posible que no esté aquí? Cuñado. ¿Estás buscando a hermana, verdad? Me acabo de encontrar con ella en la puerta. Dijo que iba a regresar a su casa natal para una visita. Podría quedarse por 3 días. Jianin sí me dijo anoche que quería volver a su casa natal para una visita. Cuñado. Preparé especialmente mi plato estrella para ti. Ven y pruébalo. ¿Quién te dejó entrar? Fuera. Padre no está aquí hoy. Y todos los sirvientes están de vacaciones. Hermana también ha regresado a su casa natal.
Así que pensé, no puedo dejar que cuñado pase hambre. Así que, preparé especialmente algunos platos y los traje. ¿Quién se atrevería a comer la comida hecha por una mujer malvada como tú? ¿Quién sabe qué trucos pusiste en ella? No quiero morir inexplicablemente. Cuñado. Se me cayó el pañuelo. ¿Podrías recogerlo por mí? Tienes tus propias manos y pies. ¿Por qué debería recogerlo yo por ti? Estoy embarazada. No es así. El médico dijo que mis primeros 3 meses deben manejarse con cuidado. Si voy a recoger el pañuelo, ¿qué pasa si golpeo al bebé? Cuñado. Tampoco me culpes. Solo quiero quedarme en la secta Liang. No quiero estar bajo el control de Xiao Jianing. Esa mujer, pisoteada. Y tener que hablar según su estado de ánimo. ¿Cómo terminaste en mi cama? ¿Qué me hiciste? Cuñado. Todo es culpa tuya. Bebiste demasiado anoche. E incluso me forzaste. ¿Cómo podré salir en el futuro y enfrentar a alguien? Tonterías. Esto es imposible. Cuñado. Si tú no quieres que le cuente a nadie sobre lo que pasó anoche, ¿está bien? Entonces prométeme que me dejes ser la ama de la secta Liang. Consumí ginseng y solo puedo participar en actividad sexual un año después. Yo no tengo absolutamente ningún deseo por ti. Anoche. Era imposible que estuviéramos juntos. Cuñado. Aunque este niño no es tuyo. La sangre que fluye sigue siendo la de la familia Liang. Pase lo que pase, Liang Gaochen es tu hermano biológico menor. ¿Quieres que tu hermano no tenga heredero? Voy a buscar a Jianin ahora mismo. Espera un momento. Es demasiado tarde. ¿Dónde está Xiao Jianing ahora? Ella ya es la mujer de Liang Gaochen. Para cuando llegues allí, sus huesos probablemente habrán sido roídos. ¿Dónde está Jianin ahora? Dime. O si no, te mato. Si me matas, entonces nadie en este mundo lo sabrá. ¿Dónde los dos se están reuniendo? Mujer desvergonzada. No esperaba que fueras tan manipuladora. Si lo hubiera sabido antes, no debería haberte dejado entrar en la familia Yen para traernos el desastre. Cuñado, si vas más tarde. Una vez que Liang Gaochen ha satisfecho a Xiao Jianing, ella verdaderamente te abandonará. Deja de decir tonterías. El carácter de Jianin lo conozco mejor que nadie. ¿Qué quieres exactamente? Antes de que me digas su paradero. Arrodíllate. Si estoy feliz, te lo diré. Habla rápido. ¿Dónde está ella? ¿Por qué tanta prisa? Simplemente me encanta que seas así. Dame 3 genuflexiones más y te lo diré. ¿Dónde estoy? ¿Por qué eres tú? Por supuesto que soy yo. Aquí es donde la familia Yen me echó a vivir. Gracias a todos ustedes. Este joven maestro nunca ha vivido en un lugar tan deteriorado. ¿Qué quieres hacer? Suéltame ahora. No dejaré que Shao Qian se detenga en estas cosas. Finalmente logré capturarte. ¿Cómo podría dejarte ir? Eres la mujer que más deseo. Cuñada, ¿de verdad no me recuerdas? Hace 5 años. ¡Qué hermosa! Una joven tan delicada. ¿Cuántos años tienes este año? Ya estás casada. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué queremos hacer? ¿Acaso no lo sabes? Vas a obligarnos a invitarte, a darnos placer. Estoy aquí para entregar algo a la familia Yen. Si se enteran de que no he llegado en mucho tiempo, definitivamente vendrán a buscarme. Hermano mayor, veo que esta chica todavía es virgen. Entonces, ¿qué hice al saber cuán formidables somos nosotros, los hermanos?
Una chica tan hermosa. Es mi primera vez jugando con una. Atreviéndote a causar problemas en mi secta Lien. Parece que no quieres vivir, ¿verdad? Se acabó. Es alguien de la familia Lien. Corran. ¿Crees que puedes irte después de intimidar a alguien? Discúlpate conmigo. Señorita, me equivoqué. Señorita, me equivoqué. Joven maestro Lien, yo. Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. Lárgate. Sí. Gracias. Esta joven es tan hermosa. Sería maravilloso si pudieras convertirte en mi esposa. Porque me olvidaste. Nuestro momento tan importante. Que te hace pensar que puedes olvidar. Ese asunto es algo malo en sí mismo. No quiero recordarlo. No sabía que fuiste tú quien me salvó en aquel entonces. Además, yo no estaba. Ya te he dado las gracias. ¿Por qué me sigues deteniendo? ¿Quieres dinero, verdad? Haré que alguien te lo traiga ahora. Dinero. ¿Cómo puede el dinero ser más importante que tú? Lo que quiero es que te cases conmigo. Te conocí antes que al Lien Xiaoqian. Lo que llena mi mente. Eres tú en cada momento. ¿Pero por qué tú? Elegiste a esa persona. Ya estoy casada con Xiaoqian. Ahora soy tu cuñada. ¿Cómo puedes ser tan irrespetuoso? Además, el matrimonio no es solo mi decisión. Es Xiao Manshi. Ella insistió en elegirte. ¿Y qué si ella me eligió? ¿Y qué si te casaste? ¿No sería bueno si te volvieras a casar conmigo? Te conocí antes que al Lien Xiaoqian. Si no te hubiera dado el ginseng, ¿cómo podría haber caído en este estado? No es mi corazón lo suficientemente claro para ti. Mientras estés dispuesta a estar conmigo, ¿qué quieres? Puedo darte cualquier cosa. No tengo ningún sentimiento especial por ti. Ya estoy casada con Xiaoqian. Preferiría morir antes que estar contigo. No estarás conmigo. Antes de tomar el ginseng, Lien Xiaoqian, él era solo un lisiado. ¿Qué beneficios te dio él? Para que le seas tan devota, tan devota. Él no me dio riquezas ni gloria. Pero lo amo. Lo amas. Pero ya estás en mi cama ahora. Ya eres mi mujer ahora. ¿Qué pasa si Lien Xiaoqian lo sabe? Definitivamente te echará de la familia Lien. Será mejor que me sigas ahora. Y disfrutemos juntos. Lien Haochan. ¿Cómo puedes ser tan moralmente corrupto? ¿Sabes? Tú provienes de la principal familia de artes marciales de Lin Chu. Cállate. Déjame decirte. Si no te hubiera dado el ginseng, tú y yo hace mucho tiempo habríamos sido la cabeza de la familia Lien. Definitivamente expulsaré al Lien Xiaoqian de la familia Lien. Y tú solo sirves para ser mi pequeña sirvienta que lleva mis zapatos. ¿Qué derecho tienes de hablarme así? Según tú, debería estar dándote las gracias. No es así, ¿de acuerdo? Dices que me amas. Cuando busqué tu ayuda en aquel entonces. Cuando Xiao Manshi me puso las cosas difíciles de todas las maneras. ¿Dónde estabas? Eres simplemente una persona egoísta. Solo te preocupas por ti misma. ¿Qué clase de buena persona es ese Lien Xiaoqian de todos modos? Para competir conmigo por el puesto de líder de la secta. Ciertamente no albergaba pocas malas intenciones. ¿Por qué estás tan completamente dedicada a él? Ni siquiera me dedicas una mirada. Xiaoqian es de carácter recto. Es el íntegro. Es el Lien Xiaoqian. Simplemente no ha caído a mi estado actual, eso es todo. Si él estuviera en mi lugar, podría ser incluso peor que yo. Olvídalo. No te enfades, no te enfades. Cuñada. Eres la persona más importante hoy. No hay nadie más aquí ahora, solo nosotros dos. Y Lien Xiaoqian tampoco podrá encontrarnos. ¿Por qué no? Simplemente cede ante mí. Tú, malvado canalla de mala reputación. Lárgate. Cuñada. Esta bofetada tuya solo me excita más. Dijiste en aquel entonces que yo solo iba tras mi belleza, ¿verdad? Hipócrita. Cuñada. No te enfades.
Mira tu figura. Tan perfecta. Y esta carita. Tan adorable. Comparada con esa ramera, eres 1000 veces mejor. 10.000 veces mejor. No te enfades. Estar enfadada arruina la diversión. No te acerques. Incluso si muero, no estaré contigo. Cálmate. Este cuchillo está muy afilado. Baja el cuchillo. Podemos hablar correctamente. Ni siquiera lo pienses. No creas. Que no sé lo que estás pensando. Este cuchillo está muy afilado. Es muy peligroso. Piensa en Lien Xiaoqian. No lo amas. Él seguramente no querría que te pusieras un cuchillo en tu propio cuello, ¿verdad? Te atreves a amenazarme con la muerte. Solo mira cómo acabo contigo. Desde que fui expulsado de la familia Lien, después de eso, ahora no temo a nada. Suéltame. Dejarte ir. Ya has visto mi otra cara. De ninguna manera te dejaré ir. Suelta. Incluso si mueres aquí hoy. No te permitiré irte bajo ningún concepto. ¿Qué te acabo de decir? Este rostro tuyo es mío. No estás dispuesta a obedecerme ni siquiera en la muerte. Entonces hoy te convertirás en mía. Come. ¿Qué tal está? Es lo que acabo de arrebatarle a el joven maestro de la familia Lien. El sabor no está mal, ¿verdad? Pase lo que pase. Sigo siendo tu cuñada. ¿Cómo puedes tratarme así? ¿Es así como tratas a la familia Lien? Para pagar su bondad. No me menciones a la familia Lien. Si no puedo volver hoy, tú tampoco deberías pensar en volver. Te encarcelaré aquí para siempre. Para ser mi esclava por la eternidad. Ven. Miserable. Solo mira cómo te golpeo hasta la muerte. Entonces, golpéame hasta la muerte. En cuanto al propio padre, una persona que le pone las manos encima. ¿Cómo podría importarle estas cosas? ¿Qué lengua tan afilada tienes? Veo que no has comido suficiente, ¿verdad? Come. Ni siquiera lo pienses. No lo haré en absoluto. Inclinarme ante alguien como tú. De acuerdo. Entonces hoy, honestamente, quédate aquí. Y no vayas a ninguna parte. Mujer miserable. ¿De verdad crees que no soy capaz de matarte? Hoy te eliminaré a ti esta plaga por la familia Yen. ¿Qué estás haciendo? Lo que llevo en mi vientre es el hijo de Ao Chen. ¿Quieres que el linaje de la familia Lian termine? El linaje de la familia Lian no terminará con mi generación. Por el contrario, una plaga como tú, debo eliminar hoy. Lien Xiaoqian. ¿Qué quieres hacer? Lo que lleva en su vientre es nuestro linaje de la antigua familia Lien. Padre, estás verdaderamente aturdido. Como te hicieron daño en aquel entonces, lo has olvidado todo. ¿Por qué estás hablando en su defensa en su lugar? Además, ya fueron expulsados de la familia Lien por mí. Ella ya no es mi cuñada. Pero... Padre. Llevo en mi vientre el hijo de Ao Chen. Shao Qian quiere matarme. Esto claramente significa que quiere hacer que la familia Lian no tenga heredero. Xiaoqian, el niño es inocente. No importa cuánto te quejes. Debes dejar que ella tenga al niño primero, y luego podremos hablar. Padre, estás verdaderamente aturdido. ¿Acaso no entiendes de verdad el carácter de Chao Manche? Ella usará esto para amenazarnos y volverse cada vez más arrogante. Padre. De repente me duele tanto el estómago. No te preocupes, estoy aquí. Él no se atrevería a tocarte. Si te atreves a dañar a tu cuñada, tendrás que pasar primero por tu propio padre. De lo contrario, puedes olvidarte de dañar a este niño. Manchi, ¿por qué no vemos aún? Doctor. No es nada, padre. Shao Qian me enfadó hace un momento. Mira las cosas que dijo. Incluso quiere cortar el linaje de la familia Liang. Estaré bien después de beber un poco de agua. Estoy aquí. Para que puedas estar tranquila y dar a luz a este niño. Padre. El paradero de tu nuera aún es desconocido. Y ahora tú. Incluso te preocupas por esta ramera. Simplemente sigue aturdido entonces. Tú.
¿No es este el jefe de la familia Lien? ¡Qué agresivo! ¿A dónde vas? Podría ser que estás buscando a alguien. Patriarca Teng, no tengo tiempo para usted. Hoy todavía no es la fecha para el concurso de artes marciales. Si hay algo, podemos hablar cuando regrese. ¿Cuál es la prisa? Ya que he emitido el desafío, entonces la fecha del concurso ya está fijada. Hoy, ya que he llegado, el concurso se fijará para hoy. Permítanme también ver cómo son las artes marciales de la familia Lien. No esperaba que el patriarca Teng también fuera un canalla así. Cuando se fijó la fecha para la carta de desafío, el concurso debe celebrarse entonces. ¿Crees que toda la familia Lien es solo para aparentar? ¿Quieres celebrar el concurso cuando te plazca? Solo cuando te plazca. Mira lo que estás diciendo. Tu familia Lien es una reconocida familia de artes marciales en Lingzhou. ¿Cómo podría yo menospreciarla? Simplemente quiero ver la destreza marcial de la familia Lien. Además, la fecha original era mañana. ¿Qué daño hay en adelantarlo un día? En el mundo de las artes marciales, la fecha especificada en la carta de desafío es cuando debe ser. Entonces debe ser cuando. Ni un día más. Ni un día menos. Quieres ser enemigo de todo el mundo de las artes marciales. Debes estar bromeando. Mi familia Teng es solo una pequeña familia entre las grandes familias de artes marciales. Como nos atrevemos a ser enemigos de todo el mundo de las artes marciales. Entonces será mejor que vuelvas rápido. Mañana te dejaré presenciar el poder del boxeo de la familia Lien. Esa mujer, Chao Manchi. De hecho tenía razón. Ahora, Lien Xiaoqian ya está en un estado de total confusión. Patriarca Tang. Realmente me lastimaste justo ahora. Nosotros, los artistas marciales, no somos todos así. Además, no te has casado ya con Lien Haochen. Aún no te acostumbras. No menciones a Liang Gaochen. Ahora ha perdido todas sus habilidades de artes marciales. Es solo un novato. ¿Qué sucedió exactamente? Le dije que no se molestara con Xiao Jianing, los asuntos de esa perra, pero él no quiso escuchar. Incluso le dio ginseng a Liang Shaoqian. Ahora mira, somos nosotros los que fuimos echados de la casa. Un novato como él, seguirlo no tiene futuro en absoluto. A diferencia del patriarca Tang, que es tan audaz y decidido. Verdaderamente deseo quedarme a tu lado para siempre. Nunca pensé que Lien Xiaoqian se convertiría en mi único oponente para dominar el mundo de las artes marciales. Parece que el patriarca Tang, de hecho, quiere convertirse en la familia de artes marciales más importante de Lingzhou. Tengo una habilidad aquí, garantizada para hacerte triunfar. Entonces, ¿puedes ayudarme con un pequeño favor? Ayudar con un pequeño favor no es problema. Pero solo eres una mujer. ¿Qué clase de método podrías tener? Patriarca Tang, no me subestimes. Mañana, ve a desafiar a la familia Liang. En ese momento, la familia Tang se convertirá en la secta de artes marciales más importante de Lingzhou. Para derrotar a la familia Lien, ¿cómo podría ser fácil? Mañana, algo grande le sucederá a la familia Liang. En ese momento, su moral será inestable. Entonces, debes casarte conmigo. Viéndolo. ¿Segura que estás? De acuerdo. Entonces te lo prometo. Esta posición de esposa del líder de la secta. Finalmente es mi turno de tenerla en esta vida. Apártate, tengo un asunto urgente. No tengo tiempo para perder palabras contigo ahora. Ser indeciso es simplemente un comportamiento de mujer. Hoy es el día de nuestro concurso de artes marciales. Nadie puede irse. Teng Tingshen, como líder de la secta de la familia Teng, ¿de verdad recurres a ataques furtivos? Esto es un comportamiento verdaderamente despreciable. Ya dije que hoy es nuestro concurso de artes marciales. ¿Quién te dijo que no me respetaras? Entonces no me culpes por atacar. ¿Alguna vez has seguido las reglas del mundo de las artes marciales? Tú, el digno patriarca de la familia Teng, eres en realidad tan insidioso y astuto. Acabo de decir lo que había que decir sobre el duelo de hoy. Ya me he explicado muy claramente. Y aquí, todo lo que hice siguió las reglas del mundo de las artes marciales. Si fuera una pelea adecuada, ¿cómo podría haber sido herido por tu traicionera villanía? Además, ¿cómo podrían tus movimientos suaves y ocultos posiblemente derrotarme? Tienes razón. En la arena, de hecho, no pude derrotarte de un solo golpe. Pero ahora, en tu corazón, no sigues pensando en esa mujer, Chao Dianing. Tu ira ha nublado tu mente. Puedo fácilmente derrotarte. Eres despreciable. Si tus habilidades son inferiores, simplemente admite la derrota. Toma esto, Deitan.
La fecha para la competición de artes marciales aún no ha llegado. ¿Quién te permitió venir a nuestra familia Yen? Viniste y eso es todo, pero te atreviste a herir a mi hijo. Nuestra familia Yen en Linchu es la principal familia de artes marciales. ¿Cómo te atreves a ser tan arrogante? Finalmente has llegado. Hoy me convertiré en la única esposa del líder de la alianza. Arrogante. Lien Xiaoqian ya ha sido derrotado por mí. Tu secta Lien también ha sido derrotada. Por lo tanto, de ahora en adelante, mi secta Ten es la principal familia de artes marciales de Linchu. Todos ustedes deben inclinarse ante mí. Esta es la carta de rendición. Fírmala rápidamente. Entrégame la posición de la principal familia de artes marciales. A mí. Imposible. Sin mencionar que Xiaoqian aún no ha sido derrotado por ti. Una persona despreciable como tú. Usando este truco despreciable. ¿Cómo podría yo firmar contigo esta ridícula carta de derrota? Si perdiste, perdiste. Porque tu familia Lien todavía se atreve a no admitirlo. ¿Acaso no ves que Lien Xiaoqian fue golpeado por mí hasta que escupió sangre? Eso fue porque me tendiste una emboscada. No puede considerarse, por supuesto, que realmente me derrotaste. Deja de discutir obstinadamente aquí. No pienses que solo porque pasaste de ser una lisiada en el pasado, hasta ahora, aprendiendo un poco de artes marciales Emeter, puedes levantarme la voz. Padre, pues simplemente firmemos la carta de derrota. Mientras las montañas verdes permanezcan. ¿Por qué preocuparse por la falta de leña? Cuando llegue el momento, enviaremos otra carta de desafío para la familia Tang y reclamar la posición del maestro de artes marciales más importante de Linzhou. Impertinencia. Verdaderamente el pensamiento superficial de una mujer. Tu familia Yen apenas se ha mantenido hasta ahora, y hace tiempo que decayó. Esta es la voluntad del cielo. Entrega rápidamente la posición de la principal familia de artes marciales de Linchu a mí. En ese momento, guiaré a toda la comunidad de artes marciales hacia la gloria. Quien dice que mi familia Yen ha decaído. Eso fue simplemente Xiaoqian estando ansioso por encontrar esposa. Y cayendo en tu truco vicioso. Una persona como tú. Esta carta de derrota deshonrosa. No la firmaremos. Una persona como tú, incluso si ganas, no es glorioso. ¿Cómo te atreves a exigir esta carta de derrota? Me llamas villano mezquino. Pero Lien Xiaoqian fue derrotado. Las habilidades marciales de tu segundo hijo están completamente arruinadas. Y ya has sido expulsado de la familia. Además, tú tampoco puedes derrotarme fundamentalmente. Ahora tu secta Lien no tiene a nadie que pueda derrotarme. ¿Qué derecho te queda aún para no firmar esta carta de derrota? Quien dice que mi familia Lien no tiene sucesor. Manchi está embarazada actualmente. En la lucha de la próxima generación por la supremacía de las artes marciales, mi familia Lien seguirá siendo la soberana. No esperaba que alguien que fue expulsado por la familia Lien como tú, después de tener un hijo, de repente ascendiera a la prominencia. Me duele tanto el estómago. Liberen a Manchi. Libera a mi descendiente de la familia Lien. Descendiente de la familia Lien, Lien Shen, el hecho de que no pudieras tener hijos en aquel entonces es un hecho bien conocido aquí en Linchu. Después de que te casaste, todavía no pudiste tener un hijo durante 10 años. Todo Linchu te ridiculizó. Tú. Padre, ¿es esto cierto? Pero nunca te he oído mencionarlo. Por supuesto que no lo sabrías. Escuché que ese año tu padre, fuera del templo Song Siwan-Yin en Nenshen, inclinándose y arrodillándose, se arrodilló dentro del templo durante 3 días y 3 noches. Parece que también colocó un retrato de Song Siwan-Yin en casa, rezando durante mucho tiempo antes de finalmente tenerte. Un montón de basura. Actualmente mi familia Yin no solo tiene Xiaoqian, sino también al niño en el vientre de Manchi. Una vez que nazca el niño, mi familia Yin seguirá dominando la escena. Viendo tu aspecto, pareces muy preocupado por los descendientes de la familia Yin. Padre, sálvame rápido. Deitan, perdona a mi nieto. Ten Tin Shen, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quiero? ¿Es esta la actitud de mendigar de un anciano como tú? Tú, arrodíllate. De acuerdo. Todavía necesito enseñarte cómo. No tientes a tu suerte. Cállate. Este asunto no te concierne. Muy bien, tu actuación se parece mucho a la de un perro guardián. Tú, compañero insolente. Tú, astuto canalla. Podría ser que tu padre te enseñó de esta manera. Cállate, mira la situación en la que estamos. No te importa en absoluto. Tu propio nieto. Mi estómago. Duele muchísimo. Mira a tu anciano. Él realmente sabe cómo considerar el panorama general. Originalmente tenía la intención de liberar a esta mujer, pero ahora he cambiado de opinión. Lien Shan, si liciaras tus propias artes marciales, puedo perdonarla. Tú. Absolutamente no. Padre. Padre, absolutamente no accedas a sus términos. Es obvio que tiene un plan. Que así sea. Ya soy viejo. Ya tengo un pie en la tumba. Mi energía vital es débil. Si está lisiada, entonces está lisiada. No puedo simplemente quedarme de brazos cruzados y ver cómo el linaje de mi familia Lien no logra preservarse.
Padre. Padre. ¿Estás satisfecho ahora? He perdido toda mi habilidad en artes marciales. Ahora soy un lisiado. Una persona debe mantener su palabra. Solo lo dije casualmente. Porque te lo tomaste en serio. Incluso si no hubieras lisiado tus artes marciales, todavía no podrías derrotarme. Además, ahora que has lisiado tus artes marciales, ¿qué derecho tienes a negociar términos conmigo? Son todas las personas de tu familia Ten, tan despreciables y desvergonzadas. Solo ahora me doy cuenta de por qué tu familia Ten tiene una reputación tan notoria de maldad. Así que todos son un montón de canallas traicioneros ingratos, viéndote obedientemente como un perro. Ya no te pondré las cosas difíciles. Firma esta carta de rendición y la liberaré. Parece que todavía no has renunciado a tus malvadas intenciones. Padre, absolutamente no debes acceder a sus términos. Su ambición es vasta. Tan pronto como firmemos la carta de rendición, él definitivamente traerá el desastre a todo el mundo de las artes marciales. Para entonces, nuestra familia Yen estará en peligro. Padre, por favor, ten la seguridad. Seguramente lo derrotaré. Lien Shen, en última instancia, quieres a tu nieta. O tu firma. De acuerdo. Firmo. Mi firma está estampada. ¿Estás satisfecho esta vez? Han pasado tantos años. Mi familia Ten finalmente se ha convertido en el líder supremo del mundo de las artes marciales. Tu familia Lien finalmente ha sido pisoteada bajo los pies de mi familia Ten. ¿Por qué estás tan obsesionado con esta trivial falsa reputación? Esta no es una reputación falsa. Esta es mi gloria. Hace décadas, mi abuelo Ten Chendong y tu abuelo Lien Chen, ambos fueron aprendices de el gran maestro de artes marciales Shui Tiankyu. Es Shui Tiankyu quizás el indicado. Quien en solitario resistió a la secta más fuerte de esa era, Mayor Shui Tiankyu. Pero los rumores en el mundo marcial dicen, nunca he oído que él alguna vez tuvo discípulos. Este asunto es cierto. Ese año mi padre, quien es también tu abuelo, fue aprendiz del anciano Shui. En ese momento, debido a que era hostil hacia todo el mundo marcial, arrogante y engreído, acumulando incontables enemigos, el anciano Shui, para no afectar la fundación centenaria de nuestra familia Yen, ocultó este asunto. Debido a esto, se convirtió en un secreto inconfesable. No solo eso, mi abuelo Ten Chendong era originalmente el discípulo mayor, cuyas artes marciales eran incluso superiores a las de Lien Chen. Fueron ustedes, ratas de la familia Yen, quienes robaron y aprendieron en secreto el manual secreto de artes marciales de mi familia Ten, por lo que durante el gran torneo de artes marciales del Jianghu, mi familia Ten fue derrotada por su familia Yen. Imposible. Mi familia Yen ha sido íntegra durante generaciones, con una reputación extremadamente alta en el mundo marcial. Como podríamos nosotros robar y aprender técnicas en secreto y manuales secretos de su familia Ten. Mi padre nunca me habló sobre este asunto. Estás inventando cosas a lo loco. Entonces te pregunto, ¿perdió tu padre la vida debido a energía interna caótica que hizo que su cuerpo explotara y muriera? ¿Cómo sabes esto? Incluso en la familia Yen, solo yo sé esto. Tu padre fue demasiado codicioso. No solo aprendió las técnicas del anciano Shui Tiankyu en el manual de artes marciales transmitido a su familia Yen y el método de cultivo, sino que también robó y aprendió en secreto los métodos de cultivo y manuales secretos que el anciano Shui transmitió a mi familia Ten. Padre, ¿es esto cierto? Ese año, él realmente murió porque dos corrientes de energía interna chocaron, haciendo que su cuerpo explotara y muriera. Pero esta razón es demasiado forzada. ¿Con qué base debería creerte? ¿Lo creas o no? Esta es la verdad. En las primeras etapas, tu padre realmente pudo luchar en todo el mundo marcial sin un rival. Pero más tarde, cada vez más no pudo controlar las dos corrientes de energía interna, lo que finalmente llevó a que su cuerpo explotara y muriera. Su familia Lien es la que robó los métodos de cultivo y manuales secretos de mi familia Ten. Incluso si mi abuelo robó y aprendió en secreto el manual de artes marciales de tu familia Ten, y que mi familia Yen nunca ha hecho nada contra el cielo y la razón. ¿Acaso las cosas desmedidas que ha hecho su familia Yen son pocas? Mi padre era una persona amable. Ese año pudo haberle quitado la vida a Ten Chendong, pero no lo hizo. A cualquiera que derrotó, nunca lisió sus artes marciales. Tal acto pecaminoso. Un acto pecaminoso. En los últimos años de vida de tu padre, no pudo controlar las dos corrientes de energía interna, lo que llevó a una desviación de cultivo. No pudo tener un hijo durante mucho tiempo, así que buscó a el médico divino Chan más famoso en ese momento, quien le ayudó a controlar las dos corrientes de energía interna. Pero después de que el médico divino Chan le ayudó a controlar las dos corrientes de energía interna, tu padre, para no ser descubierto, eligió quitarle la vida. El médico divino Chan. Imposible. Incluso si mi abuelo robó y aprendió en secreto el manual de artes marciales de tu familia Ten, mi abuelo absolutamente no tomaría la vida de su benefactor que le salvó la vida. Palabras vacías sin pruebas, y te niegas a admitir que quitó una vida. Mira bien, afortunadamente el médico divino Chan y nuestra familia Ten tienen lazos de larga data. Por lo tanto, cuando el médico divino Chan examinó las dos corrientes de energía interna en tu padre,
descubrió que una corriente de energía interna pertenecía a mi familia Ten, y una corriente pertenecía a su familia Yen, como podría ser mi padre, una persona así. Ahora lo sabes. Porque quiero que mi familia Ten se convierta en el líder principal del mundo de las artes marciales, ¿verdad? Eso es porque quiero comandar todo el mundo de las artes marciales de Lin Chu. Y destruir a su familia Yen. Incluso si lo que dices es todo cierto. ¿Y qué? Ese fue un asunto de la generación anterior. Mi abuelo murió en agonía. No es así. Los asuntos de la generación anterior han terminado. ¿Qué derecho tienes para implicar a la actual familia Yen? No importa cuántas generaciones pasen, la gente de su familia Yen, todos merecen morir. En mi generación y en la generación de mi padre, la familia Yen como líder del mundo de las artes marciales nunca ha causado ningún acto malvado y asesino. Nosotros en relación con el mundo de las artes marciales de Lin Chu, somos beneficiosos, no perjudiciales. Te basas en una sola declaración y quieres borrar el nombre de nuestra familia Yen. ¿Y qué? Absolutamente quiero destruir a su familia Yen. Esta es la voluntad del cielo. Quiero actuar en nombre del cielo. La gente debe mirar hacia adelante. Además, no hemos hecho nada malo. ¿Crees que eres el hijo del destino y la voluntad del cielo? Verdaderamente ridículo. Yen Shaoqian, naciste lisiado. Este es el castigo porque tu familia Yen robó el manual secreto de artes marciales de mi familia Ten y le quitó la vida al doctor Divino Chan. Shaoqian, de hecho nació discapacitado, pero ahora está curado. Esto no puede considerarse un castigo. Actualmente, Manchi también está embarazada. El cielo nos protege. Mi familia Yen será transmitida por generaciones. Estás hablando del bebé en su vientre. No me toques, padre. Él me lastimó. Seitan, ya he firmado la carta de rendición. El líder del mundo de las artes marciales que siempre soñaste. Lo he cedido. ¿Qué más quieres? Quiero que ahora mismo te enfrentes inmediatamente a los ancestros de la familia Ten y te postres en señal de disculpa. De lo contrario, tomaré la vida de el bebé en su vientre, haciendo que el linaje de tu familia Yen termine por completo. No, por favor, no. Está bien. Padre. Mi padre ya se ha postrado ante ti. ¿Qué más quieres hacer? Padre, las rodillas de un hombre valen oro. No te arrodilles más ante él. Este bebé, ya no lo necesitamos. Shaoqian, ya que las cosas han llegado a este punto, cuánta humillación debo soportar, ya no es importante. Solo deseo que ella y el niño estén a salvo. No es suficiente. Ni siquiera te has enfrentado a los ancestros de mi familia Ten para XPR. Todos los ancestros de la familia Ten. Todo es culpa de mi familia Yen. No debimos haber aprendido en secreto el manual secreto de artes marciales de la familia Ten. Todo es culpa de nuestra familia Yen. Por favor, perdónenme. Date prisa y postra. No es suficiente. No te detengas. Padre. Ya no puedes arrodillarte ante él. Tu cuerpo colapsará si continúas. Ya que las cosas han llegado a este punto. La disputa entre nuestras dos familias ha sido resuelta. Suelta inmediatamente. El linaje de mi familia Yen. El linaje de la familia Yen. ¿Quién te dijo que el niño en el vientre de esta mujer pertenece a tu familia Yen? Manchi. Diles ahora. El niño en tu vientre. ¿De quién es exactamente? Apenas puedo aguantar más. Ustedes, gente de la familia Liang, son verdaderamente tan tontos por caer en una trampa tan fácilmente. Esto es imposible. Ella y Hao Chen han estado juntos durante mucho tiempo ya. Vuestra familia Liang es profundamente pecaminosa. ¿Cómo podríais tener un hijo? Mi hijo fundamentalmente no puede. Es de Liang Gao Chen. Pero tú, viejo, también eres verdaderamente fácil de engañar. Con solo decir unas pocas palabras, caíste en la trampa tan fácilmente. Lo sabía. Una mujer como tú, definitivamente no tiene buenas intenciones. Fue un desperdicio que te perdonara la vida. ¿Qué quieres decir con que me perdonaste la vida? Yo confío en mis propias habilidades. ¿De qué me perdonaste? Además, ahora soy la esposa del líder de la alianza. Si quieres culpar a alguien, solo cúlpense a ustedes mismos por ser fácilmente engañados. No pueden culparme a mí, ¿verdad? Tú. Eres verdaderamente demasiado. Hoy no solo haré que tu familia Yen caiga del pedestal del mundo de las artes marciales, sino que además, también haré que tomes el linaje de mi familia Ten y lo consideres como el linaje de tu familia Yen. ¿Esto verdaderamente satisface el corazón? Parece que la posición de la esposa del líder de la secta número 1 en Lin Chu es mía ahora. Shaoqian, todo es porque tu padre es un inútil. Lamento no haber confiado en Chao Manchi. Esta mujer malvada. Padre, hoy has cometido un grave error. He traído vergüenza a nuestros ancestros. El asunto de hoy. Todo depende de ti.
Padre. Por favor, quédate tranquilo. Conmigo aquí. La familia Yen no caerá. De acuerdo. Solo contigo. Un pedazo de basura como tú. Puedes derrotarme. Antes solo estaba ansioso por salvar a mi esposa. Y caí en la trampa de esa pareja despreciable. Tú eres Ten Tin Shen. Ahora prepárate para perder la vida. ¿Ayuda? Está matando gente. Una mujer como tú. También prepárate para perder la vida. Xiaoqian, me equivoqué. Solo fui codiciosa de gloria y riquezas. Por eso me volví así. ¿No querías saber el paradero de tu hermana? Sé dónde está. Te lo diré. Habla. De lo contrario, te quitaré la vida. Los dos deben estar en el cobertizo de leña ahora. Te llevaré allí. Hoy te estoy dando una última oportunidad. Finalmente me escucharás. Incluso si pierdo mi vida hoy. No te temeré ni un poco. De acuerdo. Hoy he dicho todo. Bueno y agradable para ti. Sin embargo, no escuchaste ni una sola palabra. En ese caso, hoy ya no. Necesitas existir. Es una pena que un cuerpo tan perfecto no pueda ser usado por mí. Mejor ser Jade roto que teja intacta. Solo espera la venganza de Xiaoqian. Incluso si me convierto en un fantasma, no te dejaré ir. Entonces te concederé tu deseo. Deitan. Ustedes dos miserables despreciables. No esperaba que ustedes dos cometieran un acto tan inmundo. Hoy ejecutaré la justicia en nombre del cielo, y les quitaré la vida. Xiaoqian, finalmente llegaste. Pensé que nunca te volvería a ver. Lo siento, Jianing. Zhou Manxi, esta mujer, unió fuerzas con Ten Tin Shen, y me detuvo durante mucho tiempo, pero Ten Tin Shen ya había perdido la vida. Todo ha sido resuelto. Prometo que de ahora en adelante, nunca permitiré que sufras ningún daño de nuevo. Esos dos eran tan intrigantes. Incluso invitaron al patriarca de la familia Ten a venir aquí. Xiaoqian, no estás herido, ¿verdad? Estoy bien. Hermana, por favor, perdóname. Hermana, mira, somos hermanas de sangre, nacidas de la misma madre. Todavía estoy embarazada. Por favor, ten piedad de mí. Lo juro. Nunca más te causaré problemas, nunca más te provocaré. No me llames hermana mayor. Desde pequeña hasta ahora, todas las cosas buenas fueron para ti, y yo tuve que soportar todas las cosas malas. ¿Alguna vez te has preocupado por mí, aunque sea un poco? Y hablas de ser hermanas. En realidad, ni siquiera es tan bueno como ser extrañas. Hermano mayor, por favor, déjanos ir a mí y a Manxi. Solo trátanos como perros. Fui descuidado justo ahora, y accidentalmente pisé tu pie. Ten la seguridad, prometo que no gritaré de nuevo. Además, Manxi está embarazada, con un hijo de la familia Yen. Permítame recordarle amablemente. No creerás realmente que el bebé, en el vientre de Zhou Manxi, es tuyo, ¿verdad? Ella ha estado secretamente junto con Ten Tin Shen. El bebé en su vientre también es de Ten Tin Shen. No tuyo. No. Perra. Confié tanto en ti. Mereces morir. Hermano mayor, quítale la vida rápidamente. Por favor, perdóname la vida. Cuñado, hermana mayor, no me quiten la vida. Todo es por culpa de Liang Gaochen. Tiene hábitos extraños en la cama. Además, después de practicar artes marciales, no se baña. Tiene un olor extraño. Y a menudo, va a lugares indecentes, en el bar, entregándose al libertinaje. Las mujeres del bar, todas me han dicho, que a nadie le gusta alguien como él. ¿De qué tonterías estás hablando? Somos artistas marciales. No es todo el mundo así. Al contrario, eres tú. No puedes satisfacerme. Que así sea. A veces dices que esto no está bien. A veces dices que aquello no está bien. Una mujer como tú merece ser despreciada. Además, te has casado con nuestra familia Yen. Deberías escucharme. ¿Por qué debería escuchar lo que sea que digas? No olvides. Fuiste expulsada de la familia Liang hace mucho tiempo. Mira lo patética que eres ahora. Así, ni siquiera eres igual a un perro de la familia Liang. ¿Por qué debería recibir órdenes tuyas? Cuando te casaste conmigo por primera vez, no te atreverías a usar este tono para hablarme, ¿verdad? Ahora que ya no tengo poder. ¿Te atreves a hablarme así? Mira tu aspecto ahora. No tienes nada del porte que tenías antes, hermana. Si hay todos ustedes quieren tomar una vida para satisfacer su ira, entonces tomen su vida. Hermana, mira la herida en tu cara ahora. Él es el verdadero autor intelectual. Por favor, libérame. Juro ser una sirvienta de la familia Liang de por vida. Lárgate. Mujer vil. Anteriormente insististe en decirme que eras un hada que leía muchas escrituras. Mírate ahora, aún conservas algo de preservación de la virtud femenina. Soy tu marido.
¿Cómo te atreves a decirme que pierda la vida? Eres tú quien no me dejará en paz. Querías que muriera. Así que yo tampoco te dejaré en paz. Te quitaré la vida. No me toques. Suficiente. Este espectáculo de perros devorándose entre sí. No lo representen, para nosotros más. Además, las acciones de ambos ciertamente deben recibir el castigo apropiado. Quítate de mi vista. Este engendro malvado no pertenece a nuestra familia Yen. Merece ser pateado hasta la muerte. Me duele tanto el estómago. Hermana, tú también eres mujer. Sabes que el embarazo no es fácil. Solo quiero ser madre. Te ruego que por favor me salves. Hoy es inútil que le ruegues a nadie. Una persona como tú, cuya moral y carácter están corrompidos. El niño nacido merece que le quiten la vida. Hoy debo destruirlo sin falta. Liang Gaochen, que actúes de esta manera es verdaderamente despiadado. Hermana, ya hice que un médico me examinara. Dijeron que es un bebé varón. Ya ha tomado forma. No puedes permitir que se pierda. No me llames hermana. Todo lo que pasó hoy es algo que te buscaste. Cuñado, ustedes dos todavía no tienen un hijo. Por favor, permítanme dar a luz a este niño. Luego ustedes dos pueden criarlo. De esa manera, la familia Lian tendrá un heredero. ¿Crees que soy como mi padre? Una mujer como tú. El niño que nazca seguramente será tan malvado y desalmado como tú. Aochen, aunque este niño no sea tuyo, sigo siendo tu esposa. Permíteme dar a luz al bebé. Después de eso, deja que el hijo de otra persona te llame padre. ¿No es esto también algo bueno? Será mejor que escuches con claridad. ¿De qué estás hablando? El padre de este bebé, quien quiera serlo puede serlo. Yo, Lien Haochen, no llevaré este cuerno. Ustedes dos son verdaderamente nauseabundos. Jianin, ¿cómo estás? Te llevaré al mejor hospital, en Linchu, para un chequeo. Señora, ¿cómo se siente? Bebí las preciosas hierbas medicinales que trajiste para mí. Me siento mucho mejor ahora. ¿Qué es esto? Todavía tan caliente. Estás tratando de hacértela fuerte de nuevo. No, debo ir a invitar a un médico. Lo has olvidado. Yo misma soy la médica. ¿Ves? Estabas tan preocupado que te confundiste. Eso no está bien, oír decir a la gente. Cuando un médico se trata a sí mismo, generalmente no es preciso. Espérame un momento. Voy a invitar a un médico. No necesitas ir a invitar a un médico. Tengo buenas noticias. ¿Qué? Yo misma soy la doctora. ¿Cómo podría engañarte? Eso es maravilloso. Eso es maravilloso, finalmente voy a ser padre. Nuestra familia Yan tiene un heredero. Xiao Qian estaba justo afuera de la puerta. No escuché mal, ¿verdad? Dijiste que vas a ser padre. Padre, no escuchaste mal. Jianin está embarazada. Yo voy a ser padre. Tú vas a ser abuelo. Ya no tendrás que preocuparte. Porque nuestra familia Yan no tenga heredero. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. No esperaba que fuera tan rápido. Un año después. Nuestro hijo tiene casi un mes. Ver a nuestro hijo crecer sano. Estoy verdaderamente muy feliz. Señora, realmente pasó por muchas dificultades. La veo sola, durante el embarazo. Dar a luz fue tan difícil. Y sin embargo no pude ayudar en absoluto. Me siento tan inútil. Tonto. Cuando las mujeres dan a luz, los hombres, naturalmente, no pueden ayudar mucho. ¿Por qué debes culparte? Lo estás pensando demasiado, así es. El bebé es tan adorable. Pero todavía no tiene un apodo cariñoso. Señora, ¿cómo planea llamar al niño? Fue tan difícil para ti nacer. Llamémoslo Chaonen. Ese es un buen nombre. De hecho, padre ya ha enviado a las bordadoras. Dijo que es para que usted elija el estilo de la ropa para vestir. En la celebración de la luna llena de nuestro hijo. Vayamos a echar un vistazo juntos más tarde. No puedo aceptar esto en absoluto. Renací en esta vida. Aún estoy destinada a seguir el mismo camino de fracaso. Me niego a aceptar esto. ¡Ey, sigues vivo! ¿Qué sentido tiene estar viva? Preferiría simplemente morir. Lien Xiaoqian y Chao Jianin merecen morir. ¿Con qué derecho ellos viven tan felices? ¿Y nosotros?
Tenemos que luchar para sobrevivir aquí. Exacto. ¿Con qué derecho tiene Lien Xiaoqian? Tiene derecho a tener su propio hijo, mientras que yo no puedo. ¿Por qué no puedes darme un hijo? ¿La incapacidad de concebir es tu problema? ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Así es. Debe ser esa mujer, Xiao Qianing. ¿Quién fue y sedujo a otros hombres? De lo contrario, en esta vida, definitivamente no podría tener un hijo. Sí, debe ser eso. También somos jóvenes maestros de la familia Lien. ¿Con qué derecho debemos sufrir aquí? Quiero venganza. ¿Cierto? Debemos vengarnos. Quiero ir a quitarle la vida al hijo de esa mujer. ¿Con qué derecho su hijo vive en paz y a salvo? Mientras que mi hijo ni siquiera pudo ver el primer rayo de sol en este mundo. Lien Xiaoqian merece morir. No esperaba que ustedes dos realmente lograran dar a luz a un niño gordito. En ese caso, la familia Lien no tiene ahora un heredero. Realmente no puedo aceptar esto. Hermana, si me tratas así de nuevo, entonces no me culpes por ser despiadado. ¿Qué quieres hacer? Seguramente no tienes la intención de quitarle la vida a este bebé que ni siquiera ha cumplido el mes. Si él muere, realmente, nunca volveremos a tener un día de paz. ¿Y qué? Este niño, fundamentalmente, no debería estar vivo en este mundo. Hoy debo quitarle la vida. Mi nieto mayor. El abuelo está aquí para verte. Mi nieto mayor. Eres el descendiente de nuestra familia Lien. Esta vez yo. Finalmente puedo decir que no he fallado a nuestros ancestros. ¿Quién? ¿Por qué están todos aquí? Ya los eché a todos. De la familia Lien. La familia Lien no los recibe ahora. Salgan inmediatamente. Padre. ¿Sabes cómo he vivido este último año? No tengo suficiente para comer ni para vestirme bien. Todos me tratan como una rata que corre por la calle. Todos quieren derribarme. ¿Hay alguien en este mundo? ¿Algún padre como tú? Así es, padre. ¿En qué aspectos apoyas a Lien Xiaoqian, ese pedazo de basura? Y a mi hermana. Les diste todo. Entonces, ¿qué nos diste a nosotros? Si ese año hubieras entregado el puesto de maestro de la secta Lian a Ao Chen, definitivamente te habríamos tratado con el mayor respeto. Ya ha pasado un año. Padre, por favor, perdónanos. No es así, padre. Veo claramente que eres parcial hacia el hermano mayor. Él es claramente un lisiado. Ese puesto de maestro de secta, originalmente podrías habérmelo pasado a mí. ¿Con qué derecho terminó en manos de Lien Xiaoqian? Veo en tus ojos que fundamentalmente no me toleras. ¿Quién dice que soy parcial? Todo es porque ustedes mismos sembraron vientos y cosecharon tempestades. Estoy cansado de hablar con ustedes. Más, ¿se ven o no se van? Si no se van, llamaré a alguien. ¿Te atreves? No, no. Si te atreves a llamar a alguien, inmediatamente le quitaré la vida a este niño. ¿Te atreves a dañar a mi hijo? ¿Estás cansado de vivir